Nosotros, la iglesia, somos cuerpo. Cuerpo empieza de acá, mire, de la barbilla y la punta de las orejas, de las orejitas hasta los oídos, hacia abajo. Es más, de las cejas, porque los ojos pertenecen al cuerpo, la nariz. Entonces, todo esto, de aquí, de este coco que estoy mostrando en las redes, hacia arriba, hacia la coronilla, es cerebro. Bueno, esa es la Biblia. En el cuerpo de Cristo, el cerebro es la Biblia, es Cristo. Y toda la iglesia es de aquí hacia abajo. Porque si se pone a pensar, puede que le pase como al dragón antiguo, que no solamente se perdió él, sino que arrastró a una tercera parte de los escogidos. O puede que le pase como a Jeroboam, que no solamente se perdió él, sino que arrastró a 10 tribus. Imagínense, 10 tribus de las 12, arrastró a la perdición a 10 tribus. Igual con la iglesia, cuando se ponen a pensar más de la cuenta, usando psicologías, políticas, sociologías, mercadotecnia, teatro, X y todo lo que usted le pueda agregar que no sea teología, ahí es donde se van a perder, y lo peor de todo es que van a arrastrar con sus enseñanzas extrañas aún a los escogidos. Entonces hay que unificar criterios. Es importante unificar criterios. ¿Qué es adorar? ¿Qué es iglesia? Como lo dice la Biblia. ¿Y qué es congregación? Y no ligarlo. Entender bien claro qué es una congregación. Como dice la Biblia, estoy en Santiago capítulo 2, 1 Corintios 14, Hebreos 10, que es iglesia, hay tela, pero empezando por Mateo 16. Y la adoración también es importante entenderla. Es necesario, decía Jesús a aquella mujer de Samaria, un resumen por encimita. Está por demás decirle pues que Samaria forma parte del reino del norte. Jeroboam, aquel siervo, era un siervo que le asistía a Salomón y también se hizo enemigo de Salomón, tuvo que huir a Egipto para que no lo mataran. En ese esperar la muerte de Salomón, hubo una conversación de parte de Dios para con este siervo. Le mandó un profeta llamado Ahías Silonita. Este profeta le profetizó pues que de las 12 tribus de Israel le entregaría a Dios en sus manos a 10. Y este recibe la palabra y se hace. Eso está en Primera de Reyes capítulo 11. Ayer estaba diciendo Primera de Reyes 11, Primera de Reyes 12, pero como siempre les exhorto con todo el amor que pueda tener Dios en mi corazón a cada uno de los que me oye. El consejo pues que yo le puedo dar a todos los que me oyen, a todos los que me siguen por las redes, el mejor consejo que usted puede recibir de un ministro del Evangelio es que busque a Dios usted mismo en la palabra de Dios. Conózcalo como Él se presenta. Dios se presenta en la palabra de Dios. Como Él se presenta, usted debe conocerlo así. Mire, nosotros, la iglesia de Jesucristo, entre paréntesis, tiene una hermosura en la recepción del Espíritu de Dios. Está arropado con la gracia de nuestro Padre. Y en esa gracia, aparte de la fe que le da para que pueda haber el arrepentimiento que Él le da, para que pueda haber el perdón que Él le da, para que pueda haber la salvación que Él le da a cualquier ser humano, sea cual sea su camino que haya tenido en esta tierra. Todo eso que le da Dios, Él no se conforma con eso, sino también le da de su espíritu, lo llena de su espíritu, lo inunda con su espíritu. Esta persona que pertenecía a la humanidad, sea gentil o sea judío, ya pierde la identidad del mundo. Al tener la fe, se hace justo y santo para nuestro Dios a través de la fe en Jesucristo, por supuesto. No es la fe en otra cosa, es la fe en la obra redentora que el mismo Padre hizo en la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario, para el perdón del pecado que agobiaba o que atormentaba a esa persona. Eso lo hace santo. Ese es un mensaje que yo no ceso de decir por estos medios. No me voy a cansar nunca. Eso fue lo que Dios me mandó a decirles.
y ese le hace santo, lo separa para Dios para que el Espíritu Santo de Dios more en esa persona. Y ahí tiene una gran bendición. Esa es la gracia. Ahí ya tiene la bendición más extraordinaria que puede recibir el ser humano. Ese es el milagro más extraordinario que hoy podemos recibir en la humanidad. Desde que el mismo Señor Jesucristo ascendió a los cielos, después de haber sido crucificado, muerto y resucitar al tercer día, después que asciende, llegó la gracia al planeta. Dice la Biblia que habían 120 reunidos en un aposento alto en Galilea, que Jesús les había ordenado a sus discípulos esperar allí la promesa. Y entonces vino el mismo Dios en su tercera persona, en la persona divina, tierna, sensible y extraordinaria y amorosa de su precioso Espíritu Santo, para morar en ello, cumpliéndose la palabra de Joel, diciendo que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es la gracia más extrema que existe en el planeta. No hay nada igualable a eso. Eso le da a un ser humano un milagro, le hace un milagro mayor que el que Dios haya abierto el mar en dos. Milagros que vino a manifestar este mismo Dios con la persona de nuestro Señor Jesucristo, que con toda autoridad le hablaba a los mares para que cesaran su bravura y le hablaba al viento para que cesara en su soplido, y este mar y este viento le obedecían. Milagros extraordinarios que también pudiéramos verlo en nuestro Señor Jesucristo caminando sobre el mar. Milagros extraordinarios donde este mismo Señor, aún muerto después de 4 días, orando al Padre delante de muchos judíos para que testificaran que Él era el que era, le llamó de la tumba y salió después de 4 días de muerto de la tumba. Son milagros extraordinarios que están en la Biblia, pero esos milagros no han cesado, amado, mi estimado amigo. El milagro más extraordinario es que aquel hombre que estaba sumido en la droga, que estaba sumido en el pecado, sumido en las borracheras, sumido en cualquier tipo de adulterio, sumido en cualquier actividad contraria a lo que Dios ha estipulado en la palabra para que vivan los hombres, sea capaz de que el mismo Dios que hizo todos estos milagros que narré hace un ratito, more en él. Este mismo Dios que creó todas las cosas, que le habla al viento, que le habla al mar, que detiene el movimiento de rotación y traslación de este planeta, pueda morar en una persona en esta tierra, en un solo hombre. Ese es el milagro de la salvación. Y eso no tiene dos. El milagro más extraordinario. Ese espíritu en nosotros es el que hablaba el apóstol Juan en el capítulo 4 de Juan, que Jesús le estaba diciendo a la mujer de Samaria: llegará el tiempo, y ahora ya es el tiempo. No será ni en este monte, ni allá, ni en el templo de Jerusalén, porque ustedes los samaritanos, como buenos gentiles, después de 1000 años de perderse en el paganismo, obedeciendo en un tiempo determinado de la historia un rey que por celo, por temor a que el pueblo en las fiestas solemnes, tales como la Pascua, las levaduras, el Pentecostés, ordenanzas que la ley le enviaba al pueblo judío, que debían ir a buscar a este Dios en el templo donde está la ciudad santa, en Jerusalén, y ese templo es el que había levantado Salomón. Nosotros como cristianos debemos entender que somos seguidores de Jesucristo. Ese es nuestro Señor, y tenemos que alinearnos absolutamente, yo es un consejo que les sigo dando, al criterio de Dios. Es por ello que les pido que lean la Biblia constantemente, se los digo. En la historia de Roboam y Jeroboam, usted la puede conseguir en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 11 y en el capítulo 12. También está en Crónica en su paralelo, en las crónicas de los reyes de Judá. Las mandó a leer Isaías, Oseas y Jeremías, porque estos profetas fueron los que profetizaron
en el tiempo de donde narran específicamente estas historias. Lo único que lo va a libertar a usted de sus conceptos, de todo argumento y pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, es llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Así lo dice la Biblia. Y es eso, ese llevar todos estos pensamientos, todas estas tradiciones, todos estos conceptos que están como fortalezas, ¿oyó? Según el libro de Corintios, si mal no recuerdo, capítulo 10, como fortalezas bien arraigadas en su mente. Y usted necesita tomar cautivo esos pensamientos, todos esos argumentos, y llevarlos a los pies de Jesús. ¿Cómo? Leyendo la palabra y orando, por supuesto. Orando mucho. Porque si el Espíritu está en usted, Él lo va a guiar. Y es la confianza que debe tener un cristiano. Si el Espíritu está en mí, con ese milagro que yo le estaba narrando al principio, es un milagro real. Yo estaba en una congregación en Caja de Agua y estaba conversando de este milagro. Es un milagro que usted, cuando recibe ese don de Dios, puede tener la culpa que tenga. Usted puede haber cometido los pecados que haya cometido. Usted, al recibir el perdón de Dios y su precioso Espíritu, usted no va a sentir ni una pizca de culpa. Es una libertad absoluta. Y es una convicción de que no hay culpa en usted. Ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Y esta condenación no es que me están juzgando, como aíslan versos constantemente, ese aislar verso, tomar versos para lo que le conviene, tomar. Ese aislar verso es lo que lo hace a usted cautivo a sus pensamientos, a sus argumentos mentales. ¿Ve? Entonces, allí, cuando usted recibe ese don precioso de parte del Padre, es allí donde usted no va a sentir culpa. Se va a sentir perdonado porque lo que está recibiendo es el perdón. Entonces, es importante que nosotros unifiquemos criterios con la palabra de Dios, que es una adoración. ¿De qué adoración hablaba Jesús en Juan 4? Incluso una adoración que la samaritana lo relacionaba con aquello que Jesús mismo le dice: ustedes no saben lo que adoran. Y refiriéndonos a Jeroboam, estaban 2 becerros de oro. Mire, Roboam les dijo, capítulo 11, capítulo 12, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, capítulo 12, verso 19, narrando pues cómo Roboam quiso ponerle más cargas al pueblo de Israel, a todas las 12 tribus, y estos se apartaron de él, pues se fueron. Eso fue lo que usó Dios para apartar al reino del norte del reino del sur. En el 25, capítulo 12, fíjese este pecado tan terrible, el cual cayó Jeroboam. Entonces reedificó después de esto, Roboam, es importante que lo lea, le quiso hacer guerra a Jeroboam y el profeta le dice: mira, ya quédate quieto porque lo que está pasando viene de Dios, o sea, ya tú no puedes hacer nada, te quedas con Judá y Benjamín. En el 25, capítulo 12 de Primera de Reyes, entonces reedificó Jeroboam a Siquén, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Empieza él a reconstruir su nuevo reino que le había dado Dios. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Fíjate tú. ¿Por qué? Fíjate el 27. Si este pueblo subiere, así lo pensó Jeroboam, si este pueblo, el que Dios me había dado para reinar, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, esto es la casa de Jehová, el templo que Salomón levantó para ofrecer sacrificios todo Israel por sus pecados. Entonces dice: porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, el rey de Judá. Él era Jeroboam, el rey de Israel, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Él temía un golpe de estado, porque él decía que si este pueblo de Israel, el cual estaba empezando a reinar,
se iban a Jerusalén, que la ciudad santa, y estaba el templo en Jerusalén, y Jerusalén estaba dentro de los límites del reino de Judá, que era el rey Roboam, el hijo de Salomón. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, estoy en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 28. Bastante habéis subido a Jerusalén. Fíjense lo que le dijo Jeroboam al pueblo. Salió por cadena nacional, salió por todas las redes y le dijo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ahí empezó la mentira. Como las mentiras que hoy en día se han levantado en todo lo que se ha infiltrado en la iglesia de Cristo, por tradiciones o porque aquel dice o porque aquel me dijo o aquel dice que aquí la mayoría de gente lo hace así, asado, entonces la gente se lo cree, olvidándose de que hay una verdad en la palabra de Dios y que toda cosa, escuche bien lo que le voy a decir, todo lo que usted hable, que crea que todo el mundo habla, más esta iglesia tan apóstata que está en este tiempo, que habla de todo lo que cree que usted habla. Si no está en la Biblia, es una mentira. Entonces, ¿cuál es el filtro entonces? La Biblia. Por eso lea la Biblia para que nunca más nadie le pueda engañar. Aunque la mayoría haga contrario a como está en la Biblia. Yo me mantengo en la Biblia. Me acuerdo yo que un pastor de acá de la ciudad conocido me dijo, mira, pero arrímate a este apóstol, a este que se dice que es apóstol. Y es que yo no vengo por números, yo vengo a hacer lo que me dijo Dios, estaba montando yo la radio. A mí no me importa cuántos hayan, ni qué número tenga, ni el lenguaje de moda, eso a mí no me mandaron a hacer eso. A mí me mandaron a decir lo que está exactamente en la Biblia, que el mismo Dios, confiado yo, Él se encargará de poner a oír los que deban oír para restauración. El resto, de verdad, yo tengo una orden firme y clara. Y esa es la que, ¿cuál? Decir como está en la Biblia. Si la moda es otra, de verdad, con todo respeto, no me importa. Yo prefiero decir lo que dijo Dios. El 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso un becerro en Betel y el otro en Dan. Y es lo que estaba hablándole, que estratégicamente puso en 2 lugares para que el pueblo casi que llegara a Jerusalén, pero se quedara adorando a lo que no sabían, como le dijo Jesús a la samaritana. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de un becerro de oro a Dan y delante de un becerro de oro a Betel. Hizo también casas sobre los lugares altos, fíjese lo que hizo. Y en estas casas puso a sacerdotes y sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que celebraban en Judá, conforme a la ley. Y sacrificios también instituyó sobre un altar, y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que él había edificado. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. El desastre. Allí empezó el desastre de todo el pueblo de Israel. Allí empezó todo. ¿Ve? Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Un hombre queriendo opinar con muy buenas ideas, con una mente brillante. Vamos a hacerlo así. No, pero es que así no dice la Biblia, no importa, así es mejor, así lo hace todo el mundo. Hay que instruirse, porque se trata de la salvación de las almas. Se trata de su alma.
Y lo peor de todo es que se están llevando, como el dragón antiguo se llevó con su cola, Apocalipsis 12, arrastró a una tercera parte del cielo. Así hizo el dragón antiguo, allá en Apocalipsis 12, léalo también. Lea Apocalipsis todo. Pero en el 12 va a conseguir que el dragón antiguo, en su cola, cuando fue echado del cielo, con su cola arrastró a una tercera parte de los hijos de Dios, de las estrellas específicamente. Está hablando de los ángeles y de creaciones celestiales, de los ejércitos del cielo. Entonces, en su orgullo, en su pensamiento, en sus buenas ideas, en la cola se arrastró a una tercera parte. Igualito sucedió en Israel. En su pensamiento, lo que no es estar alineado a un cerebro ya estipulado. Por eso yo siempre les digo, nosotros, la iglesia, somos cuerpo. Cuerpo empieza de acá, mire, de la barbilla y la punta de las orejas, de las orejitas hasta los oídos, hacia abajo. Es más, de las cejas, porque los ojos pertenecen al cuerpo, la nariz. Entonces, todo esto, de aquí, de este coco que estoy mostrando en las redes, hacia arriba, hacia la coronilla, es cerebro. Bueno, esa es la Biblia. En el cuerpo de Cristo, el cerebro es la Biblia, es Cristo. Y toda la iglesia es de aquí hacia abajo. Porque si se pone a pensar, puede que le pase como al dragón antiguo, que no solamente se perdió él, sino que arrastró a una tercera parte de los escogidos. O puede que le pase como a Jeroboam, que no solamente se perdió él, sino que arrastró a 10 tribus. Imagínense, 10 tribus de las 12, arrastró a la perdición a 10 tribus. Igual con la iglesia, cuando se ponen a pensar más de la cuenta, usando psicologías, políticas, sociologías, mercadotecnia, teatro, X y todo lo que usted le pueda agregar que no sea teología, ahí es donde se van a perder, y lo peor de todo es que van a arrastrar con sus enseñanzas extrañas aún a los escogidos. Entonces hay que unificar criterios. Es importante unificar criterios. ¿Qué es adorar? ¿Qué es iglesia? Como lo dice la Biblia. ¿Y qué es congregación? Y no ligarlo. Entender bien claro que es una congregación, como dice la Biblia. Estoy en Santiago capítulo 2, 1 Corintios 14, Hebreos 10, que es iglesia. Hay tela, pero empezando por Mateo 16. Y la adoración también es importante entenderla.